que todas las cosas que sucedan a los que le aman son para bien. Creo que es poner la confianza en Él, ¿no? De que Él tiene todo bajo su control. Fíjate, una vez le preguntaron a Jesús en Juan 6:28. Fíjate lo que le preguntaron. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? En esta versión dice, Juan 6:28. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? En la Reina Valera dice, ¿cuál es la obra de Dios? O sea, ¿qué Dios quiere que nosotros hagamos? Jesús respondió. Fíjate, esta versión está en la traducción es mucho más clara. De hecho, es la versión en lenguaje sencillo o simplón. Lo único que Dios quiere, les está diciendo lo que lo estaban preguntando y cuestionando, lo único que Dios, refiriéndose al Padre, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que pongan su confianza en mí, para salvación, por supuesto, y para cualquier situación en la que estemos. Pues Él me envió. Eso es lo que Dios quiere que hagan, que crean en mí, confíen en mí. Y Él lo repitió, confíen en mí. ¿Por qué teméis, manada pequeña? No tengan temor, confíen en mí. Y otra vez, porque Él sabe que nuestra naturaleza pecaminosa tiene esa tendencia de irse siempre por lo negativo. No sé si han notado que como seres humanos tenemos más tendencia a creer lo malo y lo negativo que lo bueno. De lo bueno dudamos. Y de lo malo, híjole, le damos rienda suelta. Hace rato alguien me estaba enseñando dice, mira lo que puso en su Facebook un cierto hermano con el asunto de las elecciones que acaban de pasar, ¿no? Y puso un mapa del país de México, aquí donde está el Cuernito, la Baja California, puso una soga así y como que se tiró al puente y México se ahorcó. Yo le digo, fíjate qué tremendo. O sea, en lugar de orar, está diciendo que este país se va a ir no sé a dónde. ¿Se dan cuenta cómo y es un cristiano, pero de pronto, como no ganó su favorito o su favorita, pues empieza a despotricar y se le olvidó a ese hermanito que Dios es el que pone y quita. Entonces, ¿dónde está la fe? En los políticos. Pues que oiga la serie, vuelvan a oír la serie que di. Nuestra fe no puede estar en los hombres, hermanos. Y menos en los políticos. Ya ven cómo se están agarrando. Ya ven lo que está pasando aquí en Jalisco. ¿Cómo poner la fe en el hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nos desvía de dónde debemos de poner la verdadera fe. Y ese es el reclamo de Dios. Sin fe no me pueden agradar, entiéndanlo, hijitos. Ten fe, hermano, de que Dios te ayudará. ¿Cuántos dicen amén? Ten fe, hermano. Nunca pierdas la fe. Lo que mira, aunque sea un granito, como el granito de mostaza, que es pequeñito así, que Jesús lo mencionó, así, mira, por más chiquitita la fe es suficiente para que tú tengas la certidumbre y confianza de que Él te va a ayudar. Nunca la pierdas esa fe. Las cosas buenas llegan a aquellos que creen, y las cosas mejores llegan a aquellos que con fe y paciencia heredan las promesas. Eso está en la carta a los Hebreos. Aquellos que con fe y paciencia, ¿qué? Heredan, reciben, son suyas las promesas. Yo he tardado hasta 30 años para recibir una promesa de Dios cumplida, pero ahí está, cada día, siempre creyendo. Eso debemos hacer. Ten fe, hermanos, de que Dios te suplirá.
confíes en los programas del gobierno. Si lo hacen bien, qué bueno, ese es su trabajo. Siervos inútiles, dijo Jesús. ¿Sí o no? Ten fe que Dios te suplirá, porque sin fe es imposible. Pero con fe todo es posible. Ten fe de que Dios puede sanarte. Tú pones la fe y Dios pone el milagro. Mira, hace 15 días, de hecho hace 8 días, dieron un testimonio de una hermana que sanó de sus ojos. Es una ujier. No sé si recuerdan que Toño lo mencionó. Bueno, hace 2 domingos, ella se acercó conmigo, todavía no iniciaba la reunión. Dice, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Qué tiene esa hermana? Dice, me estoy quedando ciega. Y si me van a hacer, ya está comprobado que tengo X, me explicó palabras que ni me acuerdo, técnicas pues, de lo que ella tenía en sus ojos. Y dice, pero yo tengo fe de que Dios me puede sanar. Y yo me acordé de ese episodio cuando Jesús dice, y al ver la fe de ellos, a los que bajaron al paralítico, ¿te acuerdas? Yo vi que tenía fe, le dije, vamos a orar ahorita. Y le puse mis manos, Señor, y oré, me uní a su fe. Y al siguiente domingo, pastor, el oftalmólogo estaba, ¿qué te pusiste? ¿Qué usaste? ¿Quién te operó? No, nadie. El Señor me sanó. Porque la fe honra a Dios. Ajá. No estás solo, aunque te sientas solo. Ten fe que Dios está contigo. Porque el que tiene fe nunca está solo. Ten fe. Los de acá tengan fe, los de allá también. Los de aquí en medio tengan fe, los de acá también tengan fe. Si algo le agrada a Dios es que tengas fe. ¿Quieres agradar a Dios? Confía en Él. Él es digno de toda confianza. Deposita en Él tu confianza. Y tú vas a ver cómo te sientes fortalecido y no lo ves. Dice que el capítulo 11 de Hebreos habla de todos los que tuvieron fe y todo lo que hicieron. Por la fe Noé, cuando Dios le dijo, prepara el arca, por la fe la preparó. Y todavía no, en ese tiempo todavía no existía el fenómeno de la lluvia natural, fenómeno natural de llover, porque Dios creó el mundo y de la tierra, dice, del suelo salía un vapor que regaba toda la tierra y le dijo, haré llover, ¿qué llover? Pues él no se puso a preguntar a Dios, y tú hazte un arca, porque esto se va a inundar, y por la fe construyó un arca y se salvó. Y lo mismo Moisés, lo mismo todos los hombres, lo mismo Sansón, David, todos los hombres y las mujeres de Dios. Lean en su casa hoy en la tarde el capítulo 11 a los Hebreos. Mira, nada más un texto de ahí, Hebreos 11:11. Dice, por la fe la misma Sara, siendo estéril, ¿cómo estaba? Estéril. No podía tener bebés. Recibió fuerza para concebir. ¿Por qué? Por la fe. Ahora, sigamos leyendo. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque ya era una anciana. Pero luego Hebreos nos explica, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Dios le había prometido a los dos, a Abraham y a Sara, les voy a dar un hijo y los voy a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así los voy a multiplicar. Y al principio tuvo sus titubeos y medio se rió cuando Abraham le dijo, pero Dios la reprendió, ¿por qué te ríes? No, es que no te rías. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Y le concedió, pero esa palabra que le dio, ella creyó y concibió y Dios dio a luz un hijo. Miren, esa muchacha que está ahí es mi sobrina. Levanta la mano, Zoe. Ella se llama Zoe, es hija de mi hermana la mayor. Cuando mi hermana se casó ya de 40 y no sé cuántos, ya grande.
ya no arreglaba. Y ahí está la muchacha. Ahí está. Zoe, la vida de Dios significa la vida de Dios. Y recibió la vida de Dios. Yo me acuerdo cuando hablé con ellos, cuando se iban a casar, yo los casé. Oigan, y pues saben que pues ya están Abraham, Sara. Bueno, mi hermana no estaba estéril, no tenía ese asunto, pero ella nunca se había casado. Tuvo un montón de pretendientes, pero nunca se. Les digo, pues piensen, ya es pues, difícil los hijos. No, pues si Dios nos da un hijo está bien, y si no está bien, gloria a Dios. Y al poco empezó ahí. Ahí está la sobrina. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Porque el que duda es como la onda del mar, que va de allá para acá. No, hermanos. Miren, si Enoc pudo 365 años caminar con Dios, agradarlo, por la fe, porque también dice en Hebreos que por la fe Enoc caminó con Dios. La obediencia es algo que a Dios le agrada muchísimo. Todos queremos en lo natural hijos obedientes. Cuando ellos desobedecen, sabemos que les va a ir mal, ¿sí o no? Hijo, obedece, mira, no, que yo dame la oportunidad de equivocarme a mí. Pues sí, tienen razón, o sea, ahí está tu libertad, pero tú ya sabes que no les va a ir bien. Ya lo sabemos, porque ya pasamos por ahí. Desgraciadamente el joven, el adolescente, los hijos no tienden a, por su naturaleza que está fuerte en ese momento, tienden a dejarse arrastrar por su naturaleza pecaminosa. Pero yo he visto jóvenes que aceptan el consejo, que escuchan el consejo, como dice la Biblia, de los ancianos de edad, por la experiencia, y les va bien, les va mejor. Una vez Samuel cuestionó a su rey, el rey Saúl, ¿se acuerdan? Y le dijo, oye, ¿por qué desobedeciste a Dios? Él te mandó que hicieras esto y esto y esto otro. Y Saúl le respondió, no, sí obedecía a Dios. Saúl se empezó a justificar. Y Samuel le hace una pregunta que hasta el día de hoy sigue siendo tan poderosa. Le da una pregunta y le responde. Este episodio, o esta pregunta, está en 1 Samuel 15:22. Todo el mundo la conocemos. Voy a leer en la versión al día. 1 Samuel 15:22. Samuel respondió. Fíjate lo que le respondió a Saúl. Con una pregunta. A ver, Saúl. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? Si acaso que se le ofrezcan holocaustos, sacrificios, animalitos, qué sé yo, o que se obedezca a lo que Él dice. Respóndeme, Saúl. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que hagas muchas cosas para Él o que lo obedezcas? Pues ¿cuál es la respuesta? Que le obedezcas. Eso es lo que le agrada a Dios. Porque el obedecer vale más que el sacrificio, dice en esta versión. Y el prestar atención a lo que Dios dice, más que la grasa de carneros. O sea, los sacrificios que ofrecían en favor de ellos mismos. Es mejor la obediencia. Bueno, como ya pasaron las elecciones, ya todos sabemos quién ganó, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles algo. Yo me siento apenado. Le voy a decir por qué y con quiénes. Yo me siento apenado con algunos pastores. 2, 3 de ahí por ahí de casas de oración de este país. ¿Por qué? Porque no sé si siguieron o no las enseñanzas que yo di. Pero antes, 2, 3 días antes de la votación, empezaron algunos
pastores de casas de oración, esa es mi pena, empezaron a enviar su favorita. ¿Me entiende? Empezaron a hacer proselitismo en favor de la que ellos pues tenían simpatía o creían que era la adecuada. Entonces, cuando yo me doy cuenta, inmediatamente les escribí: ¿saben una cosa? Esto no le agrada a Dios. Es más, es un delito lo que están haciendo. Y alguien: no, ¿cómo va a ser delito? Bueno, me faltó explicarles, pero hay un versículo en 2 Timoteo 2:4, refiriéndose a los que Dios ha llamado al ministerio, a los pastores. Fíjate lo que Pablo utiliza, una metáfora de un soldado que se alista en el ejército, y dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Se dedica 100% a la milicia, ¿sí o no? Y aquí está hablando respecto a los ministros del evangelio, es una metáfora. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. O sea, ustedes sí, pero nosotros como pastores no. La Biblia nos prohíbe, y además nuestra Constitución lo confirma. ¿Por qué? Porque tiene que agradar a su superior. En el caso de un soldado, a su general. En el caso de nosotros, los ministros del evangelio, ¿quién es nuestro superior? O sea, si yo ando mezclando la política, en este caso, con las cosas del evangelio, estoy violando la palabra de Dios y estoy violando la Constitución. Y si alguien tiene duda, le voy a leer el artículo 130 de la Constitución Federal, que hace referencia al principio histórico de la separación Estado-Iglesias, y dice así, en el inciso E: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato alguno, partido o asociación política alguna. Está prohibido para nosotros, por obvias razones, porque tenemos influencia. Si yo les hubiera dicho por quién iba a votar, por quién iba a votar, yo sé que sus corazones se hubieran inclinado, y yo jamás dije nada. Porque no se vale. ¿Y por qué está tipificado? Aún la misma Biblia. Bueno, continúo con lo que dice. La ley de asociaciones religiosas y culto público señala también en su artículo 29 que las siguientes acciones constituyen infracción a la ley por parte de los sujetos a que la misma se refiere. Número 1, asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política. Parte 9, convertir un acto religioso en una reunión de carácter político. Yo conozco la ley, no soy un ignorante, y por eso se los enfaticé muy claramente, para enseñarlos, para que aprendan, para que agraden a Dios. Pues todos esos dan vergüenza y desagradaron a Dios. Dios no está contento. En primer lugar, ¿por qué? Porque violaron la mismísima palabra de Dios y también violaron la ley de este país. ¿Con qué cara se para alguien que viola la ley de este país a enseñarles que respeten? Por eso siento pena ajena, ¿entienden? Y 2, 3 dignos: ay, no, está muy exagerado. Bueno, ok, continúo. El artículo 32 de la misma ley, fíjense, prevé sanciones a los que puedan hacerse acreedores quienes incumplan con las disposiciones de dicha ley, tales como apercibimiento, o sea, te pueden apercibir. Inciso 2, multa de hasta 20,000 días de salario mínimo general vigente, 5 millones de pesos. Cuando yo les puse esto, mira, léete esto. Ay, dije, casi me van a llorar: Señor, ponle una recia a ver si entiende. Pero no soy tan mala onda. Eso ya está en el Señor. Pero a veces dan ganas. Es que da pena, hermanos, la verdad.
Fíjense, si yo me sentía apenado y hasta cierto punto molesto, porque dice, nosotros seguimos la doctrina de casa de oración, pues esa no es lo que hicieron, esa no es la doctrina de casa de oración. Inciso 3, clausura temporal o definitiva de un local destinado a culto público. Te pueden cerrar tu changarro. Inciso 4, suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad. Y número 5, cancelación del registro de la asociación religiosa. Y ahí está. Y siguen todavía haciendo sus memes, haciendo sus burlas, en lugar de orar por la presidenta que Dios puso a fin de cuentas, ¿sí o no? Así es que, hermanos, ¿quieren agradar a Dios? Guarden su boca. Además, nuestra fe no está puesta en la política. Y háganle llegar a los que ustedes sepan, háganles llegar este mensaje. Dios no se agradó. Ahí andan de grillos y no son capaces de obedecer la palabra de Dios. Y eso no le agradó a Dios. Y de paso a mí tampoco. Como pastor no, me sentía penado. Tanta ignorancia o tanta rebeldía. Sigo con algo más amable. Fíjate, Abraham, Dios le llamó el padre de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Por su obediencia. Lo llamó, Abraham le dijo, Abraham, salte de tu tierra y tu parentela. Sí, Señor, ¿a dónde? Tú salte, ve caminando, pero ¿a dónde? Es que no conozco, no veo. Tú sal, camina. Y dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, puso su confianza, salte, te voy a dar una tierra que ni te imaginas. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó. Esa fe que depositó en el Padre, en Dios, lo hizo caminar. Obedeció simplemente. Y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Con razón, Dios mismo dijo, este es el padre de la fe. O sea, en su máxima expresión de confianza. ¿Sí o no? Pero un día había un profeta llamado Jonás y un día Dios le dijo, Jonás, quiero salvar a toda una ciudad, ve y predica a Nínive. No, ¿y por qué esos son bien malos? Tú no me discutas, tú ve y predícale. No, que se levantó y se fue lejos para huir de la presencia de Dios y no fue a predicar. Y Dios tuvo que tratar con su rebeldía. Su actitud no le estaba agradando, él quería salvar. ¿A qué predicador le disgusta que a los que les predicas se conviertan? Díganme. Pues este espécimen raro de Jonás se enojaba porque Dios iba a tener misericordia de los peores de ese tiempo. Los ninivitas eran la peor ciudad que había, sus habitantes eran de lo peor. Pero quiero extender misericordia, ve, predícales, porque tienen que oír. Y Dios tuvo que tratar con él, y ustedes saben cómo trató con él. Cuando sale de su tratamiento, de su terapia divina, pues finalmente va y predica. ¿Y qué sucedió con toda la ciudad del rey? Hasta los animales los metieron en ayuno. Todos se convirtieron, hermano. Qué episodio tan más maravilloso, pero qué contrastante es la actitud de un ministro de Dios, un profeta enojado. Yo sabía que tú, ay, Jonás, le dice. Ay, ¿quién le disgusta que Dios ame a todo el mundo? Dice, nada más a poquitos. No, la Biblia dice que el Señor murió por todos, no, nada más por poquitos. Y discuten como que hasta se gozan de que sea por poquitos y no por todos. Igual que Jonás. ¡Qué vergüenza! Eso no le agrada a Dios, hermano. Pero escuchen, vamos sobre el final, mire. La desobediencia siempre traerá maldición y desventura, siempre. La desobediencia.
Pero la obediencia, en contraste, siempre traerá bendiciones de toda índole. ¿Quieres agradar a Dios? Ahora yo les pregunto, ¿quieren agradar a Dios? ¿Qué te ha estado hablando el Señor? Bueno, eso obedécele. Obedécele. Yo sé lo que te digo. No discutas con Él. Si Dios te habló y tú estás convencido, como algunos cristianos, ay pastor, Dios tiene como un mes hablándome y diciéndome esto, y ya lo hiciste. No, vengo a hablar con usted para ver qué opina. ¿Qué opino yo? No inventen, hermanos. ¿Cómo a ver qué opino? A ver qué consejo me puede dar. Pues obedécelo, les digo yo. Obedécelo. ¿Por qué te tardaste tanto? Fíjense hasta dónde trasciende la obediencia de uno. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea, todos los seres humanos, fueron constituidos, ¿qué? Por culpa de Adán estamos aquí luchando, por su desobediencia. No podemos justificar, ay, yo qué culpa tengo de que él y que Eva y que no sé qué. No, pues ya estamos así. Ahora hay que caminar con Dios. Por lo menos los 70, 80 años de vida que Dios te dé. Ya ni siquiera 200, ni 100, ni 150. Repito, porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y ese es Jesús, los muchos serán constituidos justos. O sea, tú y yo estamos aquí porque Jesús obedeció. Su obediencia, Jesús, Dios el Padre dijo, ese es mi hijo, que estoy complacido, me agrada. Y Jesús, yo hago siempre lo que te agrada. Y su voluntad, la voluntad del Padre, Jesús la hizo. Eso le agradó al Padre. Y vean, nosotros somos el resultado de su obediencia. Como por otro lado, en el lado humano, somos el resultado de una desobediencia. Ahora, ¿qué quieres ver en tu familia, varón? ¿Qué quieres ver en tus hijos? ¿Qué quieres ver en tu familia, en tu trabajo? O sea, ¿qué quieres ver a tu alrededor? Por uno solo que obedezca, bendice a todos los que están alrededor. Porque a Dios le agrada que pongas tu fe en Él. Y por la fe, Abraham obedeció. Dios quiere que lo obedezcamos porque, o mejor dicho, Dios no quiere que lo obedezcamos, escuchen, porque sea algo bueno y beneficioso para Él. No, Él no está pensando en Él, Él está pensando en otros. Dios quiere que lo obedezcamos porque es bueno para nosotros. Pues Él ya es Dios. Fíjate lo que dice Deuteronomio 10, 12 y 13, en la versión Palabra de Dios para Todos. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que te pide el Señor tu Dios? Solamente que respetes al Señor tu Dios. Para empezar, que lo respetes. Que vivas como Él dice. Que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplas todos los mandamientos del Señor y las leyes que hoy te doy para tu propio bien. ¿Cuántos quieren la bendición? Léanse Deuteronomio 28, también de tarea. Hoy tienen mucha tarea. Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones de la obediencia, pero también las maldiciones de la desobediencia. Pero el obedecer es algo que le agrada. Es mejor obedecer. ¿Qué le agrada más al Señor? Obedecer, hermanos. Y termino, hay mucho, pero Hebreos 13, 15, la versión al día. Termino con esto. Aquí hay 3 cosas que también le agradan mucho a Dios. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, así dice en esta versión, ofrezcamos, dándole a Dios continuamente, por medio de Jesucristo, que es nuestro Salvador, un sacrificio de alabanza. Es decir, una constante alabanza, una
constante adoración en nuestro corazón. Porque el estar constantemente alabando a Dios, está reconociendo su supremacía, su omnipotencia, su omnisciencia, todo lo que Él es. Si tú le ofreces sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Fíjate, está hablando de ese sacrificio de alabanza. Versículo 16. No os olvidéis de hacer el bien. Hay que vencer con el bien el mal. Si te maldicen, tú bendice. A ver. Porque si te maldicen, tú le respondes, botellita de Jerez, pues no le agrada a Dios. Pero si te maldicen, te calumnian, tú bendices, eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque te pareces al que murió en la cruz por ti. Entonces, fíjense, 1, sacrificio de alabanza. 2, no os olvidéis de hacer el bien. Y número 3, y de compartir con otros lo que tenéis. En la versión Reina Valera dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Fíjate lo que dice al final en la frase. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Alabar siempre. Yo siempre cuando voy en mi auto estoy oyendo alabanzas. Sí, en mi casa alabanzas, predicaciones. Oiga, pastor, ¿puedo oír música del mundo? ¿Es pecado oír música del mundo? Esa pregunta. 3, sacrificios de alabanza. Hacer el bien y no se olviden de la ayuda mutua, porque estos sacrificios agradan a Dios. Cuando veas un necesitado, extiende tu mano, porque el que le da al pobre a Dios le presta y Dios se lo regresa. Y todo lo que hagas uno de estos mis pequeñitos, dijo Jesús, a mí me lo haces. Extiendan su mano, sean generosos cuando vean a alguien en necesidad. Cuando se muere un hermano, que ustedes se acercan a dar el pésame, pues cooperen para el féretro. Pues luego, ¿a poco creen que es gratis? Es más caro morirse que nacer. Y cualquiera nos damos cuenta. Siempre que hay un fallecido, procuramos, de parte de todos ustedes, de las ofrendas que dan, a veces pagamos todo el funeral. Bueno, pagamos porque es lo que todos damos. Porque así dice la Biblia y eso le agrada a Dios. Hay muchas otras cosas más, pero que con estas nos vamos a entretener 200 años. Pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú cada día nos enseñas. Eres bueno, paciente, perdonador. Pero tú, como dice tu palabra, que debemos agradarte en todo, como es digno de Jesús, como es digno de ti, Señor. Padre, hay tantas cosas que hacemos, decimos, que son de la naturaleza pecaminosa, que te hacen a un lado, te desobedecen, nos dejamos llevar por los impulsos. Y luego después vienen las consecuencias y estamos ahí llorando y tantas reacciones que tenemos como humanos, pero tú nos comprendes, Señor, pero no nos quieres dejar así. Siempre nos quieres alentar a hacer lo bueno, a hacer el bien, a obedecerte, a seguir la guía del Espíritu Santo, a poner nuestra confianza en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Tenemos errores, fallas que son muy obvias, pero tú eres bueno y perdonador. Y yo te agradezco, Señor, como pastor y como miembro de esta congregación, junto con mis hermanos, que has sido bueno con nosotros, Señor. Queremos alentar a los de ánimo caído, a los que están desfalleciendo, a que pongan su fe en el Señor. En este momento, dile, Señor, como aquel que le dijo, Señor, auméntame la fe.
aumentanos la fe. Y Jesús dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, pequeñito, y esa fe la tenemos todos, aunque sea un gramo, ese gramo ponlo en Jesús, es suficiente. Padre, muchas gracias, Señor. Queremos adorarte, Señor.